Benvenuti a una nuova trasmissione della Fiera del Libro Virtuale Italia. In questa occasione abbiamo la presenza di Claudia Masso. Avanti Claudia e grazie per stare con noi. Vale Italia, buenos días Colombia y todos los países que se conectan. Gracias a la Feria Virtual del Libro Italia, a sus creadores, César Salvatierra, Alan Morales y Sandra, quien nos hace la conexión en este momento. Italia, el país anfitrión, mi chiamo Claudia Patricia Masso Nieves, io sono colombiana, vivo a Valledupar, io lavoro come professorasse, mi piace molto leggere, scrivere, ascoltare musica, amo viaggiare, conoscere persone interessanti e nuove culture. Hoy les voy a mostrar los libros de mi biblioteca. El invitado, Gianni Rodari. Bueno, aquí ya tengo este libro, 1 y 7, su cuento súper lindo, de la editorial Norma. Aquí, Gramática de la Fantasía, de la editorial Panamericana. Cuentos para jugar, Cucú, de Santillana. Cuentos escritos a máquina, de Santillana. Cuentos por teléfono, de editorial Juventud. Cómo formar niños y niñas productores de textos con la gramática de Gianni Rodari. Los padres de familia, maestros, adultos, deseamos que los niños sean productores de textos. Para esto es necesario mantener una actitud cálida, de espera positiva, de ayuda y de estimulación. La gramática de la fantasía de Gianni Rodari, Introducción al arte de contar historias, es sin duda la obra más conocida, aunque este libro no es para niños y niñas. Este libro sí lo es sobre niños. Propone numerosas técnicas de estimulación y de creatividad. Hoy les voy a presentar 5 técnicas por razones de tiempo. Gianni Rodari hizo una renovación a la literatura infantil, relacionando 3 sustantivos, la imaginación, el juego y el libro. Bueno, voy a iniciar con las técnicas. La primera, el error creativo. Esta es la primera técnica, el error creativo. De un error pueden hacer una historia. La palabra correcta existe solo como contraposición a la palabra equivocada. Por ejemplo, un niño que quiera escribir Colombia y escribe Cocombia. Entonces, bueno, lo podemos motivar para que escriba sobre un país nuevo, ¿no? O, por ejemplo, un niño que vaya, una niña que vaya a escribir Italia y escriba Italia. Entonces, a ver, ¿cómo será un país Italia? Que talla, que no, de pronto no respeta los derechos de los niños. Bueno, y así, entonces, a ver, les voy a mostrar este libro de Darío Jaramillo Agudelo, es colombiano, y su libro se llama Diccionario. Mira, no diccionario, sino diccionario. Bueno, acá dice, hay palabras que disimulan su verdadero significado. Hay palabras que nacen al intentar digitar otra. Hay palabras fantasmas que aparecen de pronto en la cabeza. Ya se sabe que las palabras juegan con uno. Entonces, ¿por qué no jugar con las palabras? En este libro, a ver, una palabra, esta me parece súper chistosa, piablo. No diablo, sino piablo, entonces sería
El diablo de los pollitos. Otra más, ahí está. Abeja, y entonces está cabe, que es abeja muy cabezona. A ver, esta patoma por paloma. Sería cruce de pato con paloma. Bueno, aquí podríamos, con esta técnica, este juego, con el dicho popular, ¿no? Que del error se aprende. Y aquí sería echando a perder se inventa. Les voy a mostrar otra técnica. A esquivar historias. Bueno, para esta técnica, este juego con los niños y niñas, los niños a veces son conservadores en cuanto a historias se refiere. Las quieren volver a escuchar con las mismas palabras de la primera vez, por el placer de reconocerlas y de aprenderlas con su secuencia y de experimentar emociones en un orden: sorpresa, miedo, satisfacción. Tienen necesidad de orden y de reafirmación. A veces no debemos salirnos demasiado bruscamente de los carriles. Puede pasar que al principio del juego, de transformar las historias, les enfade y les haga sentir en peligro. Es importante saber jugar en el momento justo. Voy a mostrarles aquí cuentos por teléfono, las ilustraciones de Emilio Urberoaga, de Editorial Juventud. Voy a tocar para mostrarles acá un cuento de Gianni Rodari, donde está esta técnica de esquivar las historias. A enredar cuentos, se llama el título del cuento. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. Ah, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llevó y le dijo: escucha, Caperucita Verde. Que no, roja. Ah, sí, roja. Ve a casa de tía Diomiria a llevarle esta piel de patata. No, ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y encontró a una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa. Y el lobo le preguntó: ¿cuánto es 6 por 8? ¿Qué va? El lobo le preguntó: ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió: era Caperucita Roja, roja, roja. Sí, y respondió: voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo: ¿qué caballo? Era el lobo. Seguro. Y dijo: toma el tranvía número 75, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. No tienes ni idea de explicar cuentos, abuelo. Los enredas todos, pero no importa. ¿Me compras un chicle? Bueno, toma una moneda. Y el abuelo siguió leyendo el periódico. Y colorín colorete, este cuento se acabó. Qué bella esta técnica para jugar con los niños. Bueno, les voy a mostrar la piedra, otra técnica. La piedra en el estanque. ¿Ustedes alguna vez han jugado a lanzar una piedra en el agua? Allí cuando la lanzamos se producen diferentes ondas y distintos efectos a su alrededor. Entonces, la palabra es piedra. Entonces vamos a motivar a los niños que digan palabras con P. Puede ser peso, pizza, Pedro, picapiedra,
Bueno, palabras que empiezan con pi. Pies, pienso, pizza, pido. Palabras que rimen con dra. Alexandra, Cassandra, salamandra. Palabras con afinidad de significado. Entonces, es piedra, podría ser mármol, cemento, ingeniero, arquitecto, casa, edificio, pica. Bueno, la palabra la colocamos así, la palabra piedra la colocamos así, así como para formar un acróstico. Entonces, por cada letra vamos a escribir una palabra. Aquí ya está el acróstico. Entonces, con P, pocos, inquietos, con E, enanos, con D, duermen, con recordando, alamedas. Y ahí vamos a formar la historia. Pocos inquietos enanos corren por los altiplanos. Las palabras son como la capa superficial del agua profunda. Las historias se buscan nadando bajo el agua. Es una bonita técnica para jugar con los niños. Voy a mostrarles otra técnica que se llama el prefijo arbitrario. El prefijo arbitrario de formar las palabras es una manera de volverlas productivas en sentido fantástico. Dos términos son representados por el prefijo elegido para dar origen a nuevas imágenes y por la palabra de uso común elegida para ser ennoblecida gracias a la deformación. Entonces, para jugar con los niños, tengo dos sobres, uno de prefijos y otro de sustantivos. Entonces, aquí voy a sacar los de prefijos. Acá hay prefijos locativos, de tamaño, de negación, de cantidad, de intensidad. Bueno, acá tengo los prefijos y acá los sustantivos. Entonces, voy a sacar al azar un prefijo y un sustantivo. Aquí me salió bi, de cantidad, 2. A ver, y aquí un sustantivo al azar, birrío, birrío. Entonces, mira la palabra, me queda birrío. ¿Cómo será un birrío? Hacer una historia con un birrío. 2 veces río. A ver, uno más. Vamos a sacar al azar aquí, semi, de tamaño me salió. Y, a ver, aquí un semiperro. ¿Cómo será un semiperro? Y así podemos seguir jugando con el prefijo arbitrario. De pronto nos sale una bispluma, 2 veces pluma. Imagínate que haría una pluma que escribe 2 veces. Una maxicobija. Sería lindo una cobija que nos arrope a todos, a todos. Un personaje, por ejemplo, ya conocemos, es muy conocido Superman, pero de pronto nos sale un superfósforo. ¿Qué haría este personaje? Y un micro hipopótamo, un hipopótamo súper pequeñito. Bueno, para dar un ejemplo de cómo Gianni Rodari hizo una historia con esta, les voy a leer otro cuento de cuentos por teléfono. Aquí está. Del prefijo arbitrario, el país con el desde delante. Todo el mundo va a callar porque este cuento va a empezar. Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó al país con el desde delante. Pero, ¿qué clase de país es este? Preguntó a un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano. ¿Ve esto? Es una navaja. Se equivoca.
es una desnavaja. Es decir, una navaja con el des delante. Sirve para crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. ¡Magnífico!, dijo Juanito. ¿Qué más? Luego, tenemos el desperchero. Querrá decir perchero. De poco sirve un perchero si no tiene un abrigo que colgar. Con nuestro desperchero todo es distinto. No es necesario colgarle nada. Ya está todo colgado. Si tienes necesidad de un abrigo, vas allí y lo descuelgas. El que necesite una chaqueta no tiene por qué ir a comprarla. Va al desperchero y la descuelga. Hay el desperchero de verano, el de invierno, el del hombre y el de la mujer. Así todos ahorramos dinero. Una auténtica maravilla. ¿Qué más? Luego tenemos la máquina desfotográfica, que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas. Y nos reímos. Luego tenemos el descañón. ¡Bah! ¡Qué miedo! Que va. El descañón es lo contrario del cañón y sirve para deshacer la guerra. ¿Y cómo funciona? Es sencillísimo. Puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta. Disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Qué maravilla! El país con el des delante. Y el gallo cantó y este cuento se acabó. Bueno, otra técnica. Otra técnica, viejos juegos. Entonces, esta técnica para hacerla con los niños, se necesita una revista y periódicos para recortar títulos y mezclarlos para conseguir noticias absurdas y divertidas. Por ejemplo, acá tengo una que ya se ha recortado los títulos y se formó así. Un juez investiga para ser más limpio ante el fracaso de las negociaciones. Acá, entonces van recortando los niños, lo van metiendo acá en los títulos del periódico para formar las historias. Otro juego es contestar una serie de preguntas que configuran acontecimientos y una historia. Entonces, le damos por grupo, le damos un papel a los participantes y por cada pregunta van contestando. Contestan y tapan lo que han contestado para que los otros no vean hasta al final formar la historia. Entonces, ¿quién era? Escribieron un muerto. Lo tapan. ¿Dónde estaba? Que en la torre de Pisa. ¿Qué hacía? Tejía. ¿Qué dijo? Ha dicho cuánto es 3 por 3. ¿Qué dijo la gente? La gente cantaba el cumbiambero. ¿Cómo acabó? Y terminó 3-0. También podemos hacer pues otras preguntas, la que se nos imagine pues. Entonces la historia quedó así. Un muerto que en la torre de Pisa tejía ha dicho cuánto es 3 por 3. La gente cantaba el cumbiambero y terminó 3-0. Bueno, estos son los viejos juegos. Ahora les voy a mostrar la última técnica que se llama el binomio perfecto. El binomio fantástico, perdón. El binomio fantástico. El binomio fantástico, dos palabras escogidas al azar, no son tomadas por su significado común, sino que son liberadas de las cadenas verbales de los que hacen parte cotidianamente. Entonces, por ejemplo, la palabra perro.
la palabra perro, y que nos salga al azar hueso, por ejemplo. Estas dos palabras tienen mucha relación, entonces no tendrían así como la imaginación para crear la historia. Entonces, por ejemplo, perro y armario, que no tienen relación. Allí entonces lo que hacemos es establecer relaciones en las palabras que han salido, colocando las preposiciones y acompañados pues de los artículos. Entonces nos podría quedar así: el perro con el armario. Una historia con este título. El armario del perro. El perro sobre el armario. El perro en el armario. También podríamos escribir oraciones absurdas o graciosas, o narrar libremente con el binomio fantástico y utilizar otros binomios que hemos logrado. ¿Cómo lo hacemos con los niños? Tomamos una revista y así al azar abrimos en una página y tomamos una palabra, de otra página tomamos otra palabra y ahí a crear la historia. También con el diccionario, una palabra aquí del diccionario y al azar otra, y así jugar con el binomio fantástico. Les voy a leer una historia con el binomio fantástico. Este cuento se llama El Palacio de Helado. Entonces, mira, la palabra helado y palacio, y así salió. Bueno, voy a utilizar el Kamichibai. El Kamichibai, un teatro de papel. Este teatro lo utilizaron en Japón hace mucho tiempo para contar historias a los niños. Iban con una bicicleta de pueblo en pueblo, y para generar dinero, los narradores de historias vendían dulces. Entonces, cuando los niños y las niñas compraban dulces, les leían una historia, les narraban una historia. Voy a hacerlo con el Kamichibai. Soplen, soplen, para que el viento traiga este cuento. El Palacio de Helado. Una vez en Bolonia hicieron un palacio de helado en la mismísima Plaza Mayor, y los niños venían de muy lejos para darle una chupadita. El techo era de nata, el humo de la chimenea de azúcar en algodón, las chimeneas de fruta confitada. El resto, las puertas, las paredes y los muebles, todo era de helado. Un niño pequeñísimo se había cogido de una mesa y la lamió las patas una a una, hasta que la mesa le cayó encima con todos los platos, y los platos eran de helado de chocolate, el mejor. En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiendo. Los cristales eran de helado de fresa y se deshacían en hilillos rosados. ¡Rápido!, gritó el guardia. ¡Más rápido todavía! Y vengan todos a lamer más rápido, para que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra. ¡Un sillón!, imploraba una viejecita que no lograba abrirse paso entre la muchedumbre. ¡Un sillón para una pobre vieja! ¿Quién va a traérmelo? Que sea con brazos, si es posible. Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón de helado de crema, y la pobre vieja empezó a lamerlo precisamente por los brazos. Aquel fue un gran día.
y por orden de los doctores, nadie tuvo dolor de barriga. Todavía hoy, cuando los niños piden otro lado más a sus papás, estos dicen suspirando: sí, claro, tú querrás un palacio entero como aquel de Bolonia. Soplen, soplen, para que el viento se lleve este cuento. Y cuando vuelva a venir, traiga otro cuento. Mira, qué cuento tan lindo que hasta se salió un helado de allí. Mire, Sandrita, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, Sandrita. Bueno, para terminar, voy a leer este libro 1 y 7 de Fiori Facchini. ¡Plin! ¡Plin! Mira qué lindo este libro, las ilustraciones, una sala, una habitación decorada con este libro, súper lindo. ¡Plin! Plon. Conocí un niño que era 7 niños. Su nombre era Paulo, vivía en Roma y su padre era conductor de tranvía. Pero también vivía en París, se llamaba Jean y su padre trabajaba en una fábrica de automóviles. También vivía en Berlín y allí su nombre era Kurt y su padre era profesor de violonchelo. Pero también vivía en Moscú. Su nombre era Yuri, como Gagarin, y su padre era albañil y estudiaba matemáticas. También vivía en Nueva York. Se llamaba Jimmy y su padre era dueño de una gasolinera. ¿Cuántos van? 5. Hacen falta 2. Uno se llama Chu, vivía en Shanghái y su padre era pescador. El último se llamaba Pablo, vivía en Buenos Aires y su padre pintaba casas. Paolo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu y Pablo eran 7, pero eran siempre el mismo niño que tenía 8 años, que ya sabía leer y escribir y que ya sabía montar en bicicleta sin sujetarse del manubrio. Pablo tenía el pelo oscuro, Jean era rubio y Kurt castaño, pero eran el mismo niño. Yuri tenía la piel muy blanca, Chu era de piel amarilla, pero eran el mismo niño. Las películas a las que iba Pablo eran en español, mientras a las que iba Jimmy eran en inglés. Sin embargo, eran el mismo niño. Y reían en el mismo idioma. Ahora los 7 han crecido y no podrán ya declararse la guerra, porque los 7 son un solo hombre. Y colorín colorete, este cuento se acabó. Sandrita, grazie di corazón, de cuore, grazie de cuore, è stato un piacere.